pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Hola queridos hermanos, hoy estamos al lunes 12 de abril, estamos en este segundo lunes del tiempo de Pascua, lunes de la segunda semana de Pascua. Acabamos de terminar ayer con la octava y vamos a escuchar este evangelio que es de San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 8. Dice así: Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, la Cuaresma ha sido un tiempo de preparación para la Pascua, un tiempo de renovación de nuestro bautismo, y en la Pascua celebramos nuestro bautismo. En la Pascua renovamos nuestro bautismo y estamos constantemente reflexionando en torno a este gran sacramento que es la puerta de la vida de Dios. Por eso es que cuando se celebra un bautismo se acostumbra a iniciar desde la puerta del templo, significando pues que el bautismo es la entrada a la vida de Dios. Y hoy precisamente en este Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 1 al 8 pues vemos a Jesús nuestro Señor hablando con Nicodemo, y el Señor le va a hablar de la necesidad y de la importancia del bautismo para la salvación y para entrar en el reino de los cielos. Dice: había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos. Nos dice la Biblia latinoamericana que según testimonio del historiador Flavio Josefo, este hombre Nicodemo pertenecía a una familia muy poderosa, y muy probablemente también el apóstol y evangelista San Juan lo conocía. Recordemos que en la lectura de la Pasión se nos habla que Juan pues conocía al sumo sacerdote, ¿no? Y todo esto. Bueno, entonces Nicodemo dice que fue de noche a ver a Jesús. También ir de noche
puede ser o una forma de cuidar el prestigio, porque muchos fariseos pues no aceptaban a Jesús, no lo aceptaban, o una forma de no entrar en contacto con los discípulos de Jesús también pudiera ser una de esas dos razones. El caso es que Nicodemo va de noche a ver al maestro y después de algo que le dice, Jesús le contesta: yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Aquí Nicodemo pues no entiende, entonces él piensa que hay que volver a entrar en el vientre de su mamá y que como una persona ya adulta, ya grande puede hacer eso y que quién sabe qué. No entiende Nicodemo. Jesús le está hablando de cosas del cielo y él está pensando en cosas de la tierra, ¿no? Entonces por eso Jesús le contesta aclarándole un poco más a qué se refiere. Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Decía el padre Santiago Martín, que es el fundador de los Franciscanos de María y que en YouTube tiene unas muy hermosas homilías diarias y bastantes programas, no solo en YouTube sino en otras plataformas y medios de comunicación, y dentro de ellas tiene una que es la actualidad semanal, que está muy interesante, que son noticias importantes y relevantes de la Iglesia en el mundo. Mencionaba con ocasión de aquella vez que se hizo el sínodo de la Amazonia, que había un obispo que ahí en la Amazonia decía que él no estaba preocupado por bautizar, ¿no? Que él eso no le preocupaba, que no sé qué otras cosas le preocupaban, pero eran cosas como superficiales. Y a partir de entonces el padre Santiago pues bueno, hizo la crítica de esa actitud, no juzgando a la persona, sino criticando la actitud de ese obispo que estaba lejos del espíritu cristiano, católico. Pues el mismo Señor Jesucristo nos envió, según dice el Evangelio: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y bauticen a todas las personas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? O sea, es una orden de Jesús el bautizar, es una orden hacer discípulos, o sea, es una orden evangelizar, y parte del proceso evangelizador que nos lleva a una vida nueva en el Espíritu es el bautismo. Sin el bautismo no participa uno de la vida divina, no participa uno de la vida de Dios. Entonces seguimos creyendo, es doctrina de la Iglesia, que el bautismo es necesario para la salvación. Y por eso es importante. Jesús aquí le aclara a Nicodemo: yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces es necesario nacer de nuevo, es necesario el bautismo. Yo recuerdo que cuando estuve en otra iglesia sirviendo ya como sacerdote, me pidieron ir a ver a un viejito que estaba muy grave, estaba muriendo en su cabañita, una cabañita, ahí vivía él solito, sin ningún familiar, solo lo cuidaba una vecina, era la única que lo cuidaba,
y le procuraba sus alimentos y limpiar su casita, muy modesta, en medio de varias casas pues normales, no lujosas, pero dignas, y su casita pues le faltaba, pues era muy modesta, ¿no? El caso es que el viejito, creo que se llamaba Pablo, hasta me acuerdo de su nombre, el viejito no estaba bautizado, estaba muriendo. Tuve la oportunidad de preguntarle si él quería bautizarse en el nombre de Jesús y ser hijo de Dios, a lo que me dijo que sí, y entonces lo bauticé. Bendito sea Dios, que en su providencia nos da la gracia de participar de su plan de salvación, y suya es la gloria y el mérito, y nosotros nos sentimos honrados de poder servirle. Y pues bendito sea Dios que se bautizó antes de morir. Pues solamente Dios sabe al final, pero quien conociendo a Jesucristo rechaza la salvación que nos ofrece a través del bautismo, pues está rechazando la salvación, está rechazando la vida eterna, ¿no? Bendito sea Dios que hay mucha gente que todavía cree en Jesús, y a través de la iglesia pues se bautizan y reciben una vida nueva. Claro que esa vida nueva no llega así mágicamente, nada más porque sí, sino que requiere de nuestra corresponsabilidad con la gracia, de que nosotros sepamos corresponder a la acción divina, porque si simplemente nos dejamos llevar por todas las cosas temporales, por los impulsos de la carne y las pasiones desordenadas, por mucho que seamos bautizados, no vamos a vivir la vida del Espíritu. Y la vida del Espíritu es vivir según la voluntad de Dios, según las inspiraciones de su Santo Espíritu, y no de la carne, sino del amor de Dios. Así que bueno, pues procuremos, si a lo mejor somos bautizados pero tenemos empolvado nuestro bautismo, para eso ha sido la Cuaresma y para eso es la Pascua, y hemos de procurar perseverar en la fidelidad para poder gozar de la vida del Espíritu, que es una vida plena en la gracia de Dios. Y es una vida plenamente humana, que no consiste en vivir de las pasiones desordenadas y de los instintos, vivir como animalitos de puras cosas de esas, sino vivir como hijos de Dios, vivir según el Espíritu, hacia donde Él nos guíe, ¿no? Pues que Dios nos ayude, y María Santísima se digne interceder por nosotros. Hay una devoción bellísima que es, según la opinión de los papas, de muchos papas y de muchos santos, la mejor devoción a la Santísima Virgen, que es la consagración total a ella y a través de ella a Jesucristo, para servirle completamente. Entonces eso es en el fondo una renovación del bautismo. Conozcámosla, sobre todo la predicó excelentemente bien San Luis María Griñón de Montfort, un santo que escribió un libro que se llama El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María, que precisamente nos lleva a una consagración total a ella. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.